Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todas aquellas personas que huyáis de la ignorancia supina, del analfabetismo funcional y de la esclavitud de nuestros días. Sed bienvenidos. Los que me seguís por mi canal ya sabéis que lo dedico a digitalizar, por así decirlo, todos los contenidos de la asignatura de religión católica que imparto en las etapas de secundaria, de primero a cuarto de ESO, y en bachillerato. Pero bueno, mi canal es público y no solo es un recurso digital o unos recursos digitales o un material digital a disposición de mis alumnos y sus familias, sino que al ser un canal público todo el mundo puede acceder, así que todos aquellos que queráis aprender historia de Israel, historia de la Iglesia, historia de la filosofía, metafísica teodicea, interpretación de textos bíblicos, moral fundamental, teología moral sexual, bioética, en fin, todos los que queráis conocer doctrina social de la Iglesia, neurociencias, etcétera, pues, en fin, todos aquellos conocimientos y saberes que son los que sustentan la civilización occidental a través de la tradición judeocristiana, sed todos bienvenidos. Con este tutorial ya terminaríamos el tema 5, el cristianismo en el Imperio Romano, tercera evaluación, cuarto de ESO. En los dos anteriores tutoriales, bueno, el primer, en realidad, hay antes 3 tutoriales, lo que el primero es una introducción a la tercera evaluación, pero en lo que se refiere al tema 5 serían el segundo y el tercer tutorial. Con el primer tutorial, que correspondería a la primera parte del tema 5, estamos tratando el tema 5, el cristianismo en el Imperio Romano, tercera evaluación, cuarto de ESO. En el primer tutorial, que corresponde a la primera parte del tema 5, vimos cómo se construyó esa macroestructura que se encontró la Iglesia cuando empezó a moverse allá por el siglo I después de Cristo, a lo que llamamos Imperio Romano, y vimos monarquía, república, imperio, cómo tanto la monarquía como la república como el imperio se fue extendiendo y cómo se llegó a esa macroestructura que se encontró la Iglesia y a la que llamamos Imperio Romano, una jurisprudencia común, una religiosidad, infraestructuras, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pues vimos también en la segunda parte del tema 5, que fue el anterior tutorial, cómo eran las características de Roma y del Imperium, con todas las infraestructuras, lo que era el foro de Roma, el centro neurálgico, donde estaban los templos dedicados a los dioses, las principales instituciones como el Senado, etcétera, cómo funcionaba la Roma republicana con las asambleas romanas, las magistraturas y el Senado, cómo era la Roma del Imperio Romano. Después, las causas por las cuales el cristianismo se expandió por el Imperio Romano. Vimos pues la jurisprudencia común o la religiosidad, que es verdad que en un principio tanto la jurisprudencia como la religiosidad del Imperio Romano persiguieron en los primeros siglos al cristianismo, pero en realidad la jurisprudencia común que aglutinaba, que reunía a un montón de territorios, porque vimos que esta macroestructura iba desde lo que es el actual país de Portugal hasta lo que es el actual país de Irak, cogía todo el norte de África, todo el mar Mediterráneo, incluyendo las islas, Europa occidental y parte de Europa oriental. Por tanto, vemos que era una macroestructura que a nivel jurídico es verdad que persiguió a los cristianos hasta el año 313, pero que en realidad esta jurisprudencia sí que facilitó la propagación del cristianismo en esta macroestructura. También vimos pues las infraestructuras, las vías apias, las carreteras, los puertos, los barcos, los acueductos, las zonas de cultivo y un ejército que garantizaba una pax romana, una estabilidad. Y después vimos también por así decirlo, la insatisfacción espiritual que sentían los ciudadanos romanos con su religiosidad, porque ellos creían en varios dioses, eran politeístas, y vimos cómo estas causas fueron las que permitieron la expansión del cristianismo. Pues ahora vamos a ver, utilizando el mapa que usamos en el primer tutorial cuando vimos cómo se construyó tanto la República como el Imperio Romano, vamos a utilizar este mapa pero con otros nombres para ver primero caída del Imperio Romano occidental y después la caída del Imperio Romano oriental. Vimos en el anterior tutorial cómo el emperador romano Diocleciano, que reinó del 285 al 385, él por cuestiones prácticas dividió el imperio, ¿vale?, en dos partes para facilitar la gobernabilidad. Y aquí tenemos otra vez el mapa
Diocleciano dijo, pues desde Grecia hacia Lusitania, hacia lo que es el actual país de Portugal, ¿de acuerdo? Toda esta zona de aquí, Imperio Romano Occidental, y predominaba la lengua latina, desde lo que es hoy Grecia, ¿de acuerdo? Toda esta zona de aquí, el Imperio Romano Occidental, ¿de acuerdo? Y después, desde Grecia hacia Mesopotamia, hacia el actual país de Irak, Imperio Romano Oriental, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos desde Grecia, toda esta zona de aquí, Imperio Romano Occidental, lengua latina, y desde Grecia, ¿de acuerdo? Desde lo que es hoy Grecia, hacia Portugal, que coge parte de Europa Oriental, Europa Occidental, el Mediterráneo Occidental y parte del norte de África, todo esto, Imperio Romano Occidental, ¿de acuerdo? Y desde Grecia hacia el actual país de Irak, hacia Mesopotamia, toda esta zona de aquí, Imperio Romano Oriental, ¿vale? Imperio Romano Occidental, toda esta zona de aquí, de Grecia hacia lo que es hoy Portugal, y desde Grecia hacia Mesopotamia, hacia lo que es el país de Irak, actualmente, capital Bagdad, todo esto de aquí, Imperio Romano Oriental. Vamos a fijarnos en cómo cayó ahora el Imperio Romano Occidental, toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Bien, en el año 370, todo obviamente después de Cristo, un pueblo conocido como los hunos, que va con H, que procedía de Asia, este pueblo, venció a la tribu germánica, al pueblo germánico más poderoso, que era el pueblo ostrogodo. Entonces, en el año 370, los hunos, procedentes de Asia, se enfrentaron a los pueblos germánicos y los hunos vencieron al pueblo germánico más poderoso, que era el pueblo ostrogodo. Entonces, los otros pueblos germánicos, como vieron que los hunos vencieron a los más poderosos, a los germanos más poderosos, que eran los ostrogodos, los otros pueblos germánicos huyeron y entraron en Europa, invadiendo los límites o las fronteras del Imperio Romano, básicamente del Imperio Romano Occidental. Entonces, el emperador romano oriental Valente se fijó en uno de estos pueblos que huyó de los hunos, y era el pueblo visigodo. El pueblo visigodo fue uno de los pueblos germánicos que, frente a cuando los hunos vencieron a los ostrogodos, pues los visigodos fue uno de los pueblos que huyó de los hunos. Entonces, los visigodos fue uno de tantos pueblos que invadió o que entró en la zona de Europa, ¿de acuerdo? Lo que ya era el Imperio Romano. Entonces, el emperador romano oriental Valente se fijó en el pueblo visigodo y dijo: puedo conseguir aquí recursos humanos, puedo conseguir soldados para mi ejército, si los trato bien, tal, pues voy a dejar que se establezcan en Tracia, que ahora enseñaré dónde está, en la actual Bulgaria. Allí dejaré que se establezcan y yo, pues, a partir de aquí puedo conseguir mano de obra, puedo conseguir futuros soldados. Entonces, el emperador romano Valente, ¿de acuerdo? Vamos al mapa, vamos aquí a Tracia, que es la actual Bulgaria, ¿de acuerdo? Entonces, el emperador romano Valente dejó que los visigodos se establecieran en Tracia, en la actual Bulgaria, ¿de acuerdo? Entonces, los visigodos se establecieron en unos campamentos que estaban controlados por unos oficiales romanos. Los oficiales romanos empezaron a tratar mal a los visigodos. ¿Y qué hicieron los visigodos? Se revolvieron contra los romanos. Y hubo 3 revueltas visigodas contra los romanos. La primera fue en el año 378, cuando los oficiales romanos trataban mal a los visigodos en estos campamentos que había en Tracia, en la actual Bulgaria. Los visigodos se alzaron contra los romanos y hubo 3 revueltas o alzamientos contra los romanos. La primera revuelta fue en el año 378. En el año 378 el emperador romano oriental Valente se enfrentó a los visigodos y murió en la batalla de Adrianópolis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí otra vez a Tracia o Bulgaria. Entonces, aquí vemos Adrianópolis, aquí vemos Tracia o Bulgaria, donde estaban los campamentos de los visigodos. Pues en la primera revuelta
visigoda contra los romanos en el año 378 después de Cristo, el emperador romano oriental Valente falleció en la batalla de Adrianópolis, que estaría en la zona noreste, ¿de acuerdo?, de Tracia, de la actual Bulgaria. Pues en el año 378 el emperador romano Valente murió en la batalla de Adrianópolis en la primera revuelta visigoda contra los romanos. El emperador romano Teodosio I consiguió una tregua con los visigodos en el año 382. A Teodosio I ya lo mencionamos en la segunda evaluación en el tema 4 cuando explicamos historia de la Iglesia. Teodosio I fue el que firmó el Edicto de Milán en el año 380, a través del cual convertía al cristianismo en la religión oficial del imperio y prohibía las otras religiones. También vimos que en el año 381 convocó el Concilio I de Constantinopla, que se enfrentó a 3 herejías. Simplemente aquí las menciono porque ya las vimos en el tema 4. Si queréis ver esto que estoy contando ahora de forma más extensa, lo de las herejías que voy a mencionar ahora, podéis ir a los tutoriales de cuarto de ESO de la segunda evaluación en el tema 4 y ahí en los tutoriales encontraréis todo esto. Convocó Teodosio I en el año 381 el Concilio I de Constantinopla, que se enfrentó a 3 herejías: apolinarismo, subordinacionismo y tercera, la herejía neumatómaca o macedoniana o arrianismo. En el año 382 consiguió esta tregua con el pueblo visigodo. Teodosio I fue el último emperador que controló a la vez los 2 imperios. ¿De acuerdo? Pero antes de controlar los 2 imperios, hasta el año 392, Teodosio reinó en Oriente con Graciano y en Occidente con Valentiniano II. ¿De acuerdo? Entonces, Teodosio, hasta el año 392, reinó en Oriente, Teodosio I con Graciano, en Oriente, Imperio Romano Oriental, reinó con Graciano, y en Occidente reinó con Valentiniano II, ¿vale? Entonces, Teodosio I, hemos visto 380, Edicto de Tesalónica, convierte al cristianismo en la religión oficial del imperio y prohíbe las otras religiones. 381, Concilio I de Constantinopla contra apolinarismo, subordinacionismo y herejía neumatómaca o macedoniana o arrianismo. 382 consiguió esta tregua con los visigodos, y después él en un principio reinó o correinó en Oriente con Graciano, Teodosio I, Graciano en Oriente, Teodosio I, Valentiniano II en Occidente. ¿De acuerdo? En un principio Teodosio I, antes de controlar ambos imperios al mismo tiempo, en Oriente reinó, en el Imperio Romano Oriental reinó con Graciano, y en el Imperio Romano Occidental reinó con Valentiniano II. Pero a partir del año 392, Teodosio I controló ambos imperios al mismo tiempo, y de hecho Teodosio I fue el último emperador que controló todo esto que estáis viendo ahora: el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. Fue el último emperador, aquí lo tenemos, a Teodosio I, fue el último emperador que controló ambos imperios al mismo tiempo, entre el año 392 y el año 395. Cuando Teodosio falleció en el año 395, sus 2 hijos heredaron ambos imperios. Entonces, ambos imperios ya discurrieron por separado y ningún emperador jamás volvió a controlar ambos imperios a la vez. El último fue Teodosio I, que controló el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental entre el año 392 y el año 395. Cuando él falleció en el año 395, sus hijos heredaron ambos imperios. ¿Cómo quedó la cosa? Imperio Romano Occidental fue heredado por Honorio, ¿de acuerdo? Los 2 hijos de Teodosio I, cada uno heredó un imperio. Entonces, cuando murió Teodosio I en el año 395 después de Cristo, Imperio Romano Occidental lo heredó Honorio, lengua latina, ¿de acuerdo? Imperio Romano Occidental, desde lo que es hoy Grecia hacia Lusitania, hacia lo que es hoy Portugal,
lo heredó Honorio y predominaba la lengua latina, ¿de acuerdo? Lengua latina. Y Imperio Romano Oriental lo heredó el otro hijo de Teodosio, que se llamaba Arcadio, heredó la zona oriental y predominaba la lengua griega. Y ambos imperios, a partir del año 395, ya discurrieron por separado y nunca se volvieron a juntar. Desde la muerte de Teodosio, 395, Imperio Romano Occidental, desde lo que es hoy Grecia hacia lo que es hoy Portugal, heredado por Honorio, lengua latina, y de Grecia hacia Mesopotamia, hacia el actual país de Irak, capital Bagdad, Imperio Romano Oriental, heredado por Arcadio y lengua griega. Y ambos imperios ya discurrieron por separado para siempre. En el año 395, después de la muerte de Teodosio, se produjo la segunda revuelta visigoda contra los romanos, capitaneada por Alarico I. Y Alarico I, que capitaneó a los visigodos en esta segunda revuelta, ¿qué hizo? Fijaos, ocupó Grecia, después Dalmacia, que es la actual Bosnia-Herzegovina, e Italia. Fijaos, con la segunda revuelta visigoda contra los romanos en el año 395 después de Cristo y esta segunda revuelta capitaneada por Alarico I, los visigodos ocuparon Grecia, Dalmacia, que es la actual Bosnia-Herzegovina, e Italia, ¿vale? Ocuparon los visigodos toda esta zona de aquí, Grecia, Dalmacia e Italia, ¿de acuerdo? Por tanto, con la segunda revuelta visigoda contra los romanos, capitaneada por Alarico después de la muerte de Teodosio I, los visigodos ocuparon Grecia, Dalmacia, que es la actual Bosnia-Herzegovina, e Italia. Grecia, Dalmacia e Italia. Ocuparon toda esta zona de aquí, Grecia, Dalmacia e Italia. Toda esta zona de aquí la ocuparon los visigodos con Alarico I en la segunda revuelta visigoda contra los romanos, año 395. Grecia, Dalmacia, actual Bosnia-Herzegovina e Italia. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos, Grecia, Dalmacia e Italia. ¿De acuerdo? E Italia. Toda esta zona, la bota de Italia. En el año 406 después de Cristo, a Roma le seguían creciendo los enanos, al Imperio Romano Occidental, y en el año 406 después de Cristo se juntaron varios pueblos: vándalos, suevos, alanos, francos y burgundios. Vándalos, suevos, alanos, francos y burgundios que ocuparon la Galia, lo que es hoy Francia, e Hispania, lo que es hoy España y Portugal. Por tanto, estamos viendo cómo se va desmembrando el Imperio Romano Occidental. En el año 395 después de Cristo, segunda revuelta visigoda contra los romanos protagonizada por Alarico I, y hemos visto cómo ocupaban Grecia, Dalmacia, que es la actual Bosnia-Herzegovina, e Italia. En el año 406 después de Cristo se juntaron 5 pueblos: vándalos, suevos, alanos, francos y burgundios. Vándalos, suevos, alanos, francos y burgundios que ocuparon la Galia, lo que es hoy Francia, e Hispania, lo que es hoy España y Portugal. ¿De acuerdo? Por tanto, año 406, vándalos, suevos, alanos, francos y burgundios ocupan esta zona de aquí, la Galia, la actual Francia, e Hispania, la actual España y Portugal. Vándalos, suevos, alanos, francos y burgundios ocupan esta zona de aquí, de Europa Occidental, la Galia, que es Francia, la actual Francia, e Hispania, que es la actual España, y Portugal. En el año 410 tuvo lugar la tercera y última revuelta visigoda contra los romanos, también capitaneada por Alarico I, y aquí saquearon Roma. ¿De acuerdo? Tercera revuelta contra los romanos, de los visigodos contra los romanos, capitaneada también por Alarico I, y saquearon Roma, ¿vale? Por tanto, ya tenemos las 3 revueltas visigodas contra los romanos. Año 378, el emperador romano Valente muere en la batalla de Adrianópolis. Año 395, segunda revuelta visigoda contra los romanos, capitaneada por Alarico I, y ocuparon Grecia, Dalmacia, la actual Bosnia-Herzegovina, e Italia. Tercera revuelta visigoda contra los romanos, también capitaneada como la segunda por Alarico I, y saquearon Roma. ¿De acuerdo? Pero esto en el año
en el año 410, ¿de acuerdo? Primera revuelta, visigoda contra los romanos, 378. Segunda revuelta, que muere en Adrianópolis, en la batalla de Adrianópolis, el emperador romano oriental Valente. Segunda revuelta visigoda contra los romanos, año 395, capitaneada por Alarico I, ocupan Grecia, Dalmacia, actual Bosnia-Herzegovina e Italia. Tercera revuelta visigoda y última revuelta visigoda contra los romanos, 410, año 410, también capitaneada como la segunda por Alarico I, saquean Roma. Pero los reyes posteriores a Alarico I sí que colaboraron con los romanos. Los visigodos no siempre estuvieron atacando a los romanos, sino que también los reyes posteriores a Alarico I sí que colaboraron con Roma. ¿Quiénes son estos reyes visigodos que colaboraron con Roma? Ataulfo, Sigerico, Gualia, Teodorico I, Turismundo y Teodorico II. Ataulfo, Sigerico, Gualia, Teodorico I, Turismundo y Teodorico II colaboraron con Roma. De hecho, en el año 418 después de Cristo hubo una coalición de romanos y visigodos que se enfrentó a vándalos, suevos y alanos en Hispania. Por tanto, en el año 418 después de Cristo se juntaron los visigodos y los romanos, y esta coalición de romanos y visigodos se enfrentó a vándalos, suevos y alanos en Hispania. ¿De acuerdo? Hemos visto cómo los visigodos, reyes como Ataulfo, Sigerico, Gualia, Teodorico I, Turismundo y Teodorico II colaboraron con Roma, y de hecho la coalición romano-visigoda en el año 418 después de Cristo se enfrentó a vándalos, suevos y alanos en Hispania, lo que son hoy España y Portugal. En el año 411 los hunos se empezaron a enfrentar a los romanos. Por tanto, a partir del año 411, los hunos se rebelaron contra los romanos e iban acumulando más poder. Los años fueron pasando y llegamos al periodo del rey huno Rugila, el cual reinó del año 430 hasta su muerte en el año 434. Cuando Rugila, rey de los hunos, murió en el año 434, sus sobrinos Bleda y Atila lo sucedieron como reyes de los hunos. Por tanto, Rugila reinó del 430 hasta el 434 y fue sucedido por sus sobrinos Bleda y Atila a partir del año 434. Bleda y Atila eran hijos de Muntzuk. Muntzuk era hermano de Rugila. Por tanto, Muntzuk, hermano de Rugila, pues tenía dos hijos que eran Bleda y Atila, los cuales sucedieron a Rugila a partir del año 434. Bleda y Atila reinaron al mismo tiempo a los hunos desde el año 434 hasta que en el año 445 Bleda, hermano de Atila, murió. Se cree que Atila mató a su hermano Bleda. Y del año 445 hasta el año 453, Atila fue el rey de los hunos. Durante el reinado de Atila, del 445 al 453, fue cuando los hunos llegaron a su máximo esplendor. Cabe destacar que no sabemos mucho sobre la vida de Atila. Los textos que nos han llegado, en latín y en griego, fueron escritos por enemigos de los hunos, y eso hace que la información sobre Atila nos haya llegado fragmentada. Por eso se cree que Atila mató a su hermano Bleda en el año 445. Lo que sí sabemos es que Atila se convirtió en el único rey de los hunos a partir del año 445 hasta su muerte en el año 453. Atila también era conocido como el azote de Dios, porque según se cuenta, donde pisaba el caballo de Atila no volvía a crecer la hierba. Cuando Atila reinó en solitario del 445 al 453, se enfrentó a los romanos, y la oposición de Atila a los romanos fue tan grande que los romanos se aliaron con visigodos, francos y burgundios para vencerle.
Y en el año 453, por tanto, la coalición de romanos, visigodos, francos y burgundios se enfrentó a Atila, derrotándolo en los campos cataláunicos en el norte de Francia. Por tanto, la coalición de romanos, visigodos, francos y burgundios venció a Atila en el año 453 en el actual norte de Francia, de la actual Francia, en los campos cataláunicos. Y, por tanto, se formó una coalición. Romanos, visigodos, francos y burgundios. Hubo una coalición de romanos, visigodos, francos y burgundios, y esta coalición de romanos, visigodos, francos y burgundios se enfrentó y venció a Atila en el año 453 en los campos cataláunicos en Francia. ¿De acuerdo? Aquí vemos aquí la Galia, la actual Francia, y aquí tenemos los campos cataláunicos, y aquí tenemos a Atila, también conocido como el azote de Dios, ¿vale? Entonces, la coalición romanos, visigodos, francos y burgundios se enfrentó a Atila, rey de los hunos, en el año 453 en los campos cataláunicos, y esta coalición venció a Atila en los campos cataláunicos. Claro, cabe destacar que los hunos son los responsables indirectos de la caída del Imperio Romano Occidental, porque ya hemos dicho que vencieron a los ostrogodos y los otros pueblos, que era el pueblo germánico más poderoso, y los otros pueblos germánicos invadieron el Imperio Romano, sobre todo el Imperio Romano Occidental, entraron en lo que es hoy en Europa. Entonces, los hunos eran una amenaza para los pueblos visigodos, pero cuando desaparecieron los visigodos, después de que Atila fuera derrotado por romanos, visigodos, francos y burgundios en el año 453 en la batalla en los campos cataláunicos en Francia, ya había desaparecido la amenaza de los hunos. Entonces los pueblos germánicos ya no sentían la necesidad de hacer tratos con Roma. ¿Qué ocurrió? Que los vándalos, capitaneados por Genserico, crearon un reino estable en el norte de África. Entonces, una vez desaparecida la amenaza de los hunos, los vándalos, ¿de acuerdo?, crearon un reino estable en el norte de África, ubicando la capital en Cartago, en la actual Túnez, y controlando el Mediterráneo occidental, incluyendo las Islas Baleares y después Sicilia, Córcega y Cerdeña. Por tanto, después de la desaparición de la amenaza de los hunos, los vándalos, capitaneados por Genserico, crearon un reino estable en el norte de África, ubicando la capital en Cartago, en la actual Túnez, y controlando el Mediterráneo occidental, incluyendo las Islas Baleares, y después Sicilia, Córcega y Cerdeña. Entonces se creó un reino vándalo estable en el norte de África, en la capital en Cartago, en la actual Túnez, capitaneados por Genserico, y llegaron a controlar el mar Mediterráneo occidental, incluyendo las Islas Baleares, que ahí están las Islas Baleares, ¿de acuerdo? Y también controlando aquí estas islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña, y en consecuencia el mar Mediterráneo occidental. Y en el año 475 después de Cristo, el último emperador legítimo romano del Imperio Romano Occidental, Julio Nepote, el último emperador del Imperio Romano Occidental, el último emperador legítimo del Imperio Romano Occidental, Julio Nepote, en el año 475 fue depuesto, destronado por un general romano llamado Flavio Orestes. Y cuando el general Flavio Orestes depuso a Julio Nepote, que fue el último emperador romano occidental legítimo, Flavio Orestes, este general que destronó a Julio Nepote, Flavio Orestes puso como emperador del Imperio Romano Occidental a su hijo Rómulo Augustulo. Esto en el año 475. Por tanto, Julio Nepote, el último emperador romano occidental legítimo, es destronado en el año 475 por el general romano Flavio Orestes, y Flavio Orestes pone a su hijo Rómulo Augustulo en el año 475 como emperador del Imperio Romano Occidental, y después, en el año 476 después de Cristo, Odoacro, rey de los Érulos, con H y con acento, y rey de los Érulos,
destrona, depone a Rómulo Augustulo y cae el Imperio Romano Occidental. Por tanto, vemos cómo en el año 475 después de Cristo, Julio Nepote, el último emperador romano legítimo de Occidente, es destronado, es depuesto por el general romano Flavio Orestes, y Flavio Orestes pone a su hijo Rómulo Augustulo en el año 475 como emperador, pero en el año 476 Odoacro, rey de los Érulos, con H, rey de los Érulos, destronó, depuso a Rómulo Augustulo y cayó toda esta zona de aquí, el Imperio Romano Occidental. ¿De acuerdo? Por tanto, en el año 476, cuando Odoacro, rey de los Érulos, los Érulos era un pueblo germano, ¿de acuerdo? Odoacro, rey de los Érulos, que los Érulos era un pueblo germano, los Érulos, en el año 476, Odoacro, rey de los Érulos, destrona a Rómulo Augustulo y cae todo el Imperio Romano Occidental, desde lo que es hoy Grecia hacia Lusitania, hacia lo que es hoy Portugal, ¿de acuerdo? Lo que sería parte de Europa Oriental y toda Europa Occidental y toda esta zona de aquí, del norte de África, cae todo esto en el año 476, cuando Odoacro, rey de los Érulos, destrona a Rómulo Augustulo, hijo del general Flavio Orestes, y cae todo el Imperio Romano Occidental, y el mismo Odoacro, rey de los Érulos, reconoce a Zenón, con Z, como el emperador del Imperio Romano Oriental. Y ahora vamos a la caída del Imperio Romano Oriental. Por tanto, ahora nos fijamos desde lo que es hoy Grecia hacia Mesopotamia, hacia el actual país de Irak, Imperio Romano Oriental, lo que vendría a ser parte de Europa Oriental, Asia Menor, que es la actual Turquía, Siria, el Líbano, Israel, parte del país de Irak, Jordania, todo lo que es Egipto, Libia, ¿de acuerdo? Toda esta zona de aquí del norte de África. Todo esto era el Imperio Romano Oriental, y en ese momento, cuando cayó Occidente, el emperador romano oriental se llamaba Zenón, con Z. Zenón hizo un trato con un rey ostrogodo llamado Teodorico el Grande, y le dijo: mira, cuando muera Odoacro, rey de los Érulos, tú, Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, ocupará el trono, y así podremos recuperar el Imperio Romano Occidental, porque para Zenón era una vergüenza que el Imperio Romano Occidental hubiera caído y todos esos territorios estuvieran en manos de las tribus bárbaras. Para Zenón era una deshonra, e hizo este trato con Teodorico el Grande, este rey ostrogodo. Y cuando murió Odoacro, rey de los Érulos, Teodorico el Grande, rey ostrogodo, ocupó el trono del extinto, del antiguo o del ya no existente Imperio Romano Occidental. Claro, Zenón lo que pretendía era reconstruirlo, pero ¿qué problema se encontró? Que en ese momento los ostrogodos eran arrianos. Ya vimos en la segunda evaluación, si vais al tema 4, en el segundo tutorial donde se explica las herejías, los concilios, etcétera, el credo niceno-constantinopolitano, expliqué que el arrianismo es una herejía cristológica, la cual dice que Jesús no es Dios. Entonces los ostrogodos defendían esta herejía, el arrianismo: Jesús no es Dios. Entonces ya expliqué que para combatir esta herejía se convocó el Concilio I de Nicea en el año 325 para decir que Jesús es Dios, que Jesús es divino. Entonces, ¿qué problema hubo? Que, por un lado, en el Imperio Romano Occidental, Teodorico el Grande ostrogodo defendía el arrianismo en esta zona, en lo que era el Imperio Romano Occidental, el extinto Imperio Romano Occidental. Teodorico el Grande defendía la herejía arrianista. En cambio, Zenón, en el Imperio Romano Oriental, defendía lo que dice el credo, el Concilio I de Nicea, que Jesús es Dios. Por tanto, esta zona de aquí defendía el arrianismo, que Jesús no es Dios, que Jesús es una creación de Dios, y en cambio el Imperio Romano Oriental, con Zenón, defendía lo que dijo el Concilio I de Nicea del año 325, que Jesús es Dios, y que por tanto hubo una serie de tensiones entre Oriente, que defendía
que Jesús es Dios, Concilio I de Nicea del año 325, y lo que era el Imperio Romano Occidental, el extinto, con Teodorico el Grande Ostrogodo, rey ostrogodo, que defendía la herejía arrianista, que Jesús no es Dios. Ahora vamos a Justiniano, que lo tenemos aquí. Justiniano fue el último gran emperador romano y reinó del 527 al 565 después de Cristo, ¿de acuerdo? Del 527 al 565 después de Cristo. Por tanto, Justiniano es el último gran emperador romano. Justiniano envió 2 ejércitos para intentar recuperar el extinto, el ya no existente, Imperio Romano Occidental. El primer ejército lo envió con un general llamado Belisario en el año 533. Por tanto, Justiniano, el último gran emperador romano, Imperio Romano Oriental, 527-565 fueron sus años de reinado, 527 al año 565 después de Cristo, envió 2 ejércitos para intentar recuperar el Imperio Romano Occidental. El primer ejército lo envió en el año 533, capitaneado por el general Belisario, y Belisario en el año 533 hizo tratos con una reina ostrogoda llamada Amalasunta, y gracias a esta coalición, a estos tratos de Belisario con la reina ostrogoda Amalasunta, este ejército que envió en el año Justiniano en el año 533 pudo borrar del mapa al reino ese vándalo que se formó. Ya os expliqué que cuando cayeron los hunos en el año 453, los vándalos, capitaneados por Genserico, formaron un reino estable en el norte de África y controlando el Mediterráneo occidental, incluyendo las Islas Baleares, Sicilia, Córcega y Cerdeña. Pues Belisario, con su ejército enviado por Justiniano en el año 533 después de Cristo, Belisario hizo tratos con la reina ostrogoda Amalasunta, y gracias a estos tratos, este ejército capitaneado por Belisario en el año 533 pudo borrar del mapa este reino vándalo estable fundado por Genserico después del año 453, ¿de acuerdo? Pero Justiniano envió un segundo ejército en el año 554, y este segundo ejército estaba capitaneado por un tal Narsés, y Narsés pudo recuperar el control del Mediterráneo, y no solo eso, sino que ocupó el sur de Hispania, aprovechando una guerra civil entre visigodos. Por tanto, Justiniano envió 2 ejércitos, el primero en el año 533, capitaneado por Belisario, el cual hizo tratos con Amalasunta, y eso permitió borrar del mapa el reino vándalo estable que había en el norte de África, y en el año 554 después de Cristo, Justiniano volvió a enviar un segundo ejército capitaneado por un tal Narsés, y Narsés consiguió, con el ejército enviado por Justiniano en el año 554, recuperar el control del Mediterráneo, y no solo eso, sino que consiguió ocupar el sur de Hispania, aprovechando una guerra civil entre visigodos. Pero claro, el envío de estos 2 ejércitos a Justiniano le pasó factura, o más bien al Imperio Romano Oriental le pasó factura, por 2 motivos. Bueno, quedó debilitado el Imperio Romano Oriental por 2 motivos, porque desplazar 2 ejércitos en el 533 y en el 554 implicaba un coste económico muy elevado. Además, al desplazar 2 ejércitos, ¿qué pasaba aparte del coste económico? Pues que las fronteras del Imperio Romano Oriental quedaban desprotegidas, y eso hizo que muchos pueblos extranjeros invadieran el Imperio Romano Oriental. Entonces, por estas maniobras que hizo Justiniano al enviar los 2 ejércitos, se produjo un debilitamiento interno del Imperio Romano Oriental, y por tanto desplazar ejércitos a nivel económico le hizo mucho daño al Imperio Romano Oriental, y también al desplazar tantos soldados las fronteras quedaron desprotegidas y el Imperio Romano Oriental fue invadido por pueblos extranjeros, porque al enviar soldados pues las fronteras quedaban desprotegidas. En el año 592 después de Cristo, el emperador romano oriental Mauricio fue destronado por un centurión llamado Focas, ¿de acuerdo? En el año 592, el emperador romano oriental Mauricio fue depuesto por el centurión Focas,
y el Imperio Romano Oriental se siguió debilitando. En el año 610 después de Cristo, un hombre llamado Heraclio destronó al centurión Focas. Heraclio, al deponer a Focas, Heraclio se puso como emperador del Imperio Romano Oriental y llevó a cabo una profunda reforma administrativo y militar del del Imperio Romano Oriental. Por tanto, Heraclio, al deponer al centurión Focas en el año 610, Heraclio, como emperador del Imperio Romano Oriental, llevó a cabo una profunda reforma administrativa y militar del Imperio Romano Oriental, y además consiguió una gran victoria en el año 627 frente al ejército persa. Pero a pesar de estas reformas profundas de Heraclio a nivel administrativo y militar, y a pesar de esta importante victoria en el año 627 frente al ejército persa, no pudo evitar que cayera el Imperio Romano Oriental, que se convirtió en el Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano Oriental transformado, duró hasta que en el año 1453 los turcos invadieron Constantinopla, que es la actual ciudad turca de Estambul, y por tanto hemos visto cómo el Imperio Romano Oriental se transformó en el Imperio Bizantino, y el Imperio Bizantino duró hasta el año 1453, cuando los turcos invadieron Constantinopla, que es la actual ciudad turca de Estambul, y entonces con esta invasión todos los científicos que había aquí, los sabios, los filósofos, los científicos, los lingüistas, los filólogos, los historiadores, los matemáticos, ¿de acuerdo? Porque hay que tener en cuenta que el Imperio Bizantino, Imperio Romano Oriental, y el Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano Oriental transformado, acumuló mucho saber, muchos conocimientos, pues cuando los turcos invadieron Constantinopla, la actual ciudad turca de Estambul, en el año 1453, y que provocó la invasión de los turcos de Constantinopla por parte de los turcos en el año 1453 supuso la caída del Imperio Bizantino, y que todos los sabios, filósofos, matemáticos, biólogos, filólogos, lingüistas, historiadores, filósofos, de todo, cogieran todo ese conocimiento y emigraran a Europa, concretamente a Italia, y en el siglo XV, con esta migración de sabios desde Constantinopla, cuando cayó el Imperio Bizantino, por la invasión de los turcos de Constantinopla en el año 1453, todos estos sabios se desplazaron, después de 1453, a Europa y más concretamente a Italia, y el desplazamiento de todo este conocimiento implicó el comienzo del Renacimiento en Italia en el siglo XV, y que en lo que es hoy España empezaría posteriormente, más concretamente en el siglo XVI. Por tanto, la caída de Constantinopla por los turcos en el año 1453, que supuso la caída del Imperio Bizantino, que no era más que el Imperio Romano Oriental transformado, supuso el desplazamiento de todos los sabios, filósofos, matemáticos, científicos, filólogos, historiadores, de todo este conocimiento emigró a Europa, más concretamente a Italia, y fue cuando empezó en el siglo XV lo que conocemos como el Renacimiento, y que en España empezó más tarde, más concretamente en el siglo XVI. Y con esto pues ya concluimos este tutorial, y por tanto el tema 5, y ya en el próximo tutorial el tema 6, con la expansión del Islam, los reinos o la Éfira, los reinos visigodos y importancia de las dinastías merovingia y carolingia. Hasta otra, chao, chao.